la participación de todos los que están en esta sala para el webinar Generando Inclusión Social de Personas con Discapacidad desde la Ingeniería. Tenemos la participación de Gisela Anabel Bustos. Ella está por culminar la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y pues, como se puede ver, ha tenido un gran trayecto dentro de su formación profesional. Y con base a esta, pues, ha logrado muchas cosas, ¿no? Con base a esto, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Le doy la palabra a Giselle. Giselle. Bueno, vamos a ver si me sale esto porque no sé nunca Zoom, así que decime cuando se vea la pantalla. A ver, acá. Esto acá. Me habías dicho que tengo que poner que comparte el sonido de la computadora, ¿no es cierto? Sí, sí. Listo. Ahí se ve, ¿no? Sí, Giselle, sí se ve. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vi, algunos me conocen, otros no. Así que los que me conocen, por lo visto, quieren sufrir conmigo la tarde del calor de Córdoba y no sé, allá en Ecuador me dijeron que está más fresquito, así que podrían mandar un poco de fresco para acá, si quieren. Se agradece. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a ver cómo podemos generar inclusión social de personas con discapacidad desde la ingeniería. Acá tienen mi contacto, si tienen alguna duda o que tienen algún proyecto y quieren que lo revisemos después, me escriben, no tengo drama, recibo el mail todos los días, así que pueden escribir sin problema. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer una breve introducción, porque como me dijeron, son de mecatrónica y no tienen una materia en donde se ve discapacidad, así que les voy a hacer una introducción básica sobre lo que es la discapacidad. Después vamos a ver, desde un enfoque más de la ingeniería, sobre algunos conceptos de discapacidad y TICs, que son tecnologías de comunicación, tecnologías asistivas. Vamos a ver algo también de diseño universal, que es lo que se está intentando aplicar ahora. Después vamos a ver algunas metodologías de diseño e implementación para este tipo de soluciones en base a la ingeniería. Y bueno, en base a mis experiencias les voy a contar dos de los proyectos que tengo, que es INMACT y JUNIC, y algunas conclusiones que sacamos con todo el trabajo desde la ingeniería en discapacidad. Bueno, hablemos de discapacidad. Hay muchísimas definiciones de lo que es discapacidad. Hay desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. A cada país tiene la suya, basado en sus reglas, sus leyes, pero posta, que bueno, algunos la conocen porque estuvieron en la Hackathon hace menos de un mes, subió esta definición que me pareció bastante acertada y compacta, donde nos dice que no podemos definir a alguien por una discapacidad, así como definimos a alguien por su altura, por ejemplo, sino que una persona se encuentra en situación de discapacidad por el entorno que lo limita. O sea, una persona tiene discapacidad porque el entorno la limita, no porque la persona tenga una discapacidad en sí. Por eso dice que la carencia no es del individuo. Con esto lo podemos entender un poco mejor si vemos algunos datos importantes, donde la OMS nos dice que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Discapacidad de base, digamos. No sé, una persona que nace ciega, por ejemplo, o con síndrome de Down. Y que las tasas de discapacidad se van incrementando a medida que la población se va haciendo más longeva. ¿Por qué? Pues las personas mayores, nuestros abuelos, cada vez llegan a edades más grandes. Si vamos atrás en la historia, la gente vivía menos, por decirlo de alguna forma, y hoy llegan a los 90 años muchas veces muy fácil, y hay muchísimos casos de personas de más de 100. ¿Qué implica esto? Que tengamos aumentos de enfermedades crónicas, porque el cuerpo humano está demostrado que si fuéramos salvajes viviríamos hasta los 40, 50 años y se acabó.
Entonces necesitamos darle apoyo y sustento a estas necesidades que van surgiendo por el incremento del envejecimiento de la población. Con esto también, la OMS nos dice que el 40% de la población está en etapa discapacitante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar en una discapacidad transitoria o por tener una discapacidad transitoria. Por ejemplo, de discapacidad transitoria. Una mujer embarazada, por ejemplo. La mujer embarazada en los últimos meses de gestación, la panza, digamos, es tan grande que la discapacita para hacer muchas cosas. Entonces, está discapacitada en forma transitoria, porque una vez que ya no tenga más la panza gigante, no va a tener más esas dificultades al moverse. O a cualquiera nos puede pasar haciendo algún deporte o haciendo alguna actividad en nuestra casa, que nos pase de tener algún tipo de lesión, de golpe o un accidente, que nos deje en una etapa de discapacidad en forma transitoria. Por ejemplo, se nos rompa, no sé, una pierna y tengamos un yeso que no nos deje caminar o lo que fuere. Entonces, ahora algo que es como poco sensible, pero es bastante simple de entender, y una vez que entendemos esto es mucho más fácil hablar y referirse a personas con discapacidad. ¿Cómo me refiero o me dirijo a una persona con discapacidad? Como lo dije en el título, ante todo es una persona con discapacidad, no discapacitado. Entonces, ¿qué tenemos que evitar con todo esto? Caer en los diminutivos o nombres ofensivos, como por ejemplo cieguito para una persona ciega o con discapacidad visual, o como se sabe usar acá en Argentina, al menos no sé, en Ecuador, que se usa mongol o ese tipo de diminutivos muy feos para personas con discapacidad intelectual. Entonces, ante todo, persona, ¿sí? Cuando nos referimos sobre una persona con discapacidad intelectual. A la hora de hablar con una persona que tenga la discapacidad, tenemos que hablarle como un par o a lo sumo, adaptando a la situación sin caer en la disminución hacia la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los proyectos que tenemos, que voy a presentar, que hicimos con un grupo de compañeras de la facultad, es una aplicación para personas adultas con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? En la institución había personas, desde adolescentes más o menos 16 años, hasta los 60, 70 años, o sea, personas muy grandes, que si bien ellos sabían qué edad tenían y razonaban como una persona relativamente de la edad que tienen, porque obviamente vivieron todo ese tiempo, intelectualmente son como un niño de 5, 6, a veces menos cantidad de años. No por esto yo le voy a hablar a un hombre que tiene 40 años y capaz que en algunos casos vive hasta con su pareja, como si fuera un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, por eso se me ocurre esta frase tan cortita, que es que hay que adaptarse a la situación sin caer en la disminución hacia la persona. Le abro como un par, a lo sumo lo adapto, o sea, si quiero explicarle algo que es muy complejo, se lo explico con palabras simples, frases cortas, ¿sí? En forma capaz que un poco más lenta, tampoco en caer como hablar como Doris o en cetáceo. Y en algunos casos, por ejemplo, si tuviéramos que trabajar con personas con discapacidad visual y tenemos que mostrarle algo, un elemento, o diseñamos algo para ellos y tenemos que mostrarle qué es lo que logramos hacer, hay dos opciones. O lo imprimimos, se lo hacemos de cartón, se lo hacemos de algo que lo pueda tocar, sentirlo y más o menos imaginarse táctilmente de qué es lo que estamos hablándole, o le hacemos una buena descripción de qué es lo que le estamos mostrando, para que pueda imaginar y así de alguna forma verlo como lo estamos viendo nosotros. Bueno, pasamos a discapacidad y TICs, o sea, ya nos metemos un poco en lo que es la ingeniería.
Con esto de la pandemia, las TIC se volvieron muy importantes. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación, porque son herramientas digitales que nos ayudan muchas veces en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Esto ha hecho que se incremente muchísimo el acceso, por lo menos acá en Argentina se está implementando mucho en lo que es educación y enseñanza, aprendizaje, feedbacks para algunos tratamientos. Y con este incremento en el acceso a estas tecnologías, también se incrementó el acceso para el área de discapacidad. ¿Qué logra esto? Tener una flexibilidad para diseño a medida. ¿Qué es diseño a medida? Yo agarro, por ejemplo, una lapicera que es, por ejemplo, de color azul y la persona no lo ve de color azul, lo ve de color roja. Si yo tengo un diseño digital que es color azul, lo agarro, lo pinto de rojo y la persona lo va a ver, solamente cambiándole el color o cambiándole algunas medidas muy básicas. Esto lo vamos a ver bien cuando muestre el ejemplo de InMath, que es diseño a medida. ¿Qué logran estas TICs? Generar independencia y autonomía, que es algo que se busca muchísimo y se persigue constantemente cuando buscamos inclusión, que esto nos lleva a un mayor nivel de inclusión en la sociedad. Entonces, con pequeños detalles o modificaciones sobre incluso tecnologías ya existentes, podemos lograr esto, independencia y autonomía de una persona, a veces persiguiendo lo lúdico, haciéndolo que sea un juego, que aprenda jugando, que también, bueno, está en esta aplicación, lo vamos a ver. Lo que motiva mucho más su uso, porque si yo le estoy enseñando, como el caso que voy a mostrar, a sumar, y lo toma como un juego, yo no estoy agarrando que cuente cositas y esté aburrido ahí contando, no sé, piedritas. Hago que en un juego más lúdico lo aprenda y después lo quiera seguir usando porque está jugando. Otra rama también a la que podemos ver son las tecnologías asistivas, que no tenemos que caer en el mal concepto de tecnología que tenemos todos los ingenieros, que ponemos sensores, motores, válvulas, bombas, queremos meter así todo por todos lados, sino que las tecnologías asistivas son una aplicación de diversos sistemas y recursos tecnológicos para que las personas que requieren apoyos específicos. Con esto, ¿qué buscamos? Se busca aumentar y mantener o mejorar las habilidades que ya presenta la persona. Obviamente, de acuerdo a su condición y qué tipo de discapacidad tenga, si es de índole motriz, sensorial, cognitiva o comunicativa. Tenemos un amplio rango de lo que son tecnologías asistivas, como podemos ver en la imagen, desde baja tecnología hasta alta tecnología. Desde baja tecnología tenemos adaptadores de lápiz que podemos diseñar y imprimir de forma muy simple con una impresora 3D, por ejemplo, o estos, se me fue el nombre, pictogramas, que podemos hacerlos de cartón con imágenes, simplemente poniendo situaciones y que la persona seleccione cuál es la imagen con la que quiere hablar y simplemente un cartón con dibujitos, y eso sigue siendo tecnología asistiva porque estoy asistiendo a una persona con un problema que tiene para comunicarse. O puedo agarrar esto mismo y complicarlo y hacer, por ejemplo, un soporte por software en donde tenga de alguna forma la persona con la vista me diga qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hablar, o un dispositivo como este que es un generador de habla. Y podemos complejizarlo tanto como, por ejemplo, la silla de Stephen Hawking, que acá puse una frasecita de Stephen Hawking, que dice que la discapacidad no tiene por qué ser un obstáculo para el éxito. Si ustedes vieron alguna vez a Stephen Hawking, supongo que sí, él simplemente mirando podía hablar, podía demostrar todo lo que demostró, todo lo que hizo, y daba clases y demás solamente moviendo un puntero con la vista. Entonces, ahí tenemos súper recontra alta tecnología asistiva a, bueno, las tecnologías estas básicas que les estaba mostrando. Bueno, diseño universal
que es lo que se está apuntando mayormente ahora, busca hacer productos que lleguen al mayor número de personas posible sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compro un vaso, por ejemplo, y lo puedo usar yo o lo puedo usar una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad cognitiva. O sea que no importa si tenga o no una discapacidad, puedo usarlo igual. Y voy, lo compro y no lo adapto, no le hago nada, así como lo compré, lo uso. Para esto es importante los 7 principios de diseño para un diseño universal. Que bueno, el primero, el uso equitativo. Esto quiere decir que todas las personas puedan usarlo por igual. El uso flexible es que se adapte a cada una de las discapacidades o habilidades que tengan las personas. Uso simple e intuitivo. Esto quiere decir que para utilizarlo no necesite un máster, una superclase o un tutorial para usarlo, sino con mirarlo o capaz unas reseñas mínimas pueda aplicarlo y usarlo. Que tenga información comprensible, bueno, esto se sobreentiende. Tolerancia al error o minimización del riesgo de cometerlos. Esto es crucial porque en algunas discapacidades los movimientos son torpes o no están lo suficientemente refinados de cierta forma para que no se rompa o no se caiga, o como vamos a ver en la aplicación que nosotros pusimos esto, no se destruya, ¿sí? Con esto también que buscamos el mínimo esfuerzo físico, o sea que por una mínima fuerza puedo realizar las actividades o las cosas que me permita el objeto que estoy diseñando, que no tenga que hacer muchísima fuerza para usarlo, que lo pueda usar un niño o una persona que tenga algún tipo de discapacidad y no pueda usar totalmente la fuerza de sus músculos, o una persona adulta que ya perdió tonicidad, por ejemplo. Y el último, pero no menos importante, el tamaño y espaciado apropiado. ¿Esto a qué lleva? Con un ejemplo me parece que se va a entender mejor, y después de pensar un rato se me ocurrió un ejemplo que espero que sea claro. Supongamos que tenemos que hacer una silla de rueda todoterreno. Una silla de rueda que yo la agarro, la saco y puedo subir las escaleras y después me meto en la tierra y después agarro, voy por el asfalto y voy por cualquier lado con la misma silla de rueda. No puedo agarrar y hacer una silla de ruedas gigante como un tanque de guerra, que no importa si se da vuelta o tiene unas ruedas gigantes o tiene estructuras enormes, porque cuando yo le quiero sacar de mi casa no lo voy a poder sacar de mi casa. Se tiene que pasar, primero tiene que pasar por la puerta de mi casa. Después tengo que ver cómo transportarlo. Yo no puedo agarrar, por más que sea la silla, no sé, para correr el Rally Dakar, no puedo agarrar y transportarla de alguna forma. O sea, de cierta forma la silla tiene que agarrar, ser de alguna forma plegable o algo para ponerlo en un transporte como un auto o una camioneta. Esas son cosas que se tienen que fijar, porque también hay tamaños y espaciados que ya están predeterminados. Por ejemplo, para la silla de rueda, el ancho de las puertas ya está predeterminado. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, mi silla de ruedas tiene 2 metros de ancho y cambien todas las puertas porque va a pasar mi silla de ruedas por esos 2 metros de ancho. No, me adapto al ancho de la puerta que esté estandarizado. Bueno, metodología de diseño e implementación. Hay varias, esta es la que usamos nosotros, que de cierta forma minimiza el esfuerzo. ¿En qué se basa? Primero y ante todo, siempre se hace una consulta y relevamiento. ¿Qué quiere decir esto? Agarrar y hablar con el usuario o con el equipo terapéutico que trate a la persona, en caso de que sea difícil hablar con el usuario, y preguntarle bien cuál es el problema, o sea, qué es lo que quiere solucionar o qué es lo que necesita. Esto nos va a ahorrar trabajar muchísimo sin sentido alguno y llegar a una solución tal vez
que no le sirve o le generamos una necesidad que no tenía, que no va a tener o que tiene resuelta de una forma mucho más simple. Después de la consulta de relevamiento, que sabemos bien cuál es el problema que tenemos, vamos a tener una reunión interna o de diseño, en donde se hace la lluvia de ideas y demás, que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos trabajos, mientras se trabaje en equipo, y mucho más si son equipos interdisciplinarios, con tal vez algún especialista que les pueda dar un feedback, o tener distintas visiones, capaz que mezclados con otras carreras, puede hacer que la solución sea mucho más centrada y mucho mejor que si hacemos un trabajo solos, digamos. Una vez que tenemos esta reunión, se llega a una propuesta que se le muestra al equipo terapéutico del usuario o directamente al usuario, depende con quién estamos trabajando, y ahí nos va a decir, sí, esto es lo que yo quiero, no, esto no quiero, o cambiarle esto y vemos. Con esto, ¿qué hacemos? Definimos una propuesta final, agarramos y lo terminamos de bocetar bien a qué es lo que vamos a hacer, se lo mostramos al usuario y si nos dice, sí, listo, quedó bien así y eso es lo que yo quiero, recién ahí empezamos a implementar qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no empezamos a implementar antes? Porque si no tengo que estar corrigiendo, yendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y gastando un montón de energía y de recursos innecesariamente. O sea, los primeros 4 ítems que tengo arriba son meramente de diseño. ¿Qué nos ahorra esto? Muchas veces incluso materiales, pues supongan que están haciendo una solución que se imprime en 3D, por ejemplo, y hago un montón de modelos y un montón de cosas y las imprimo a todas, voy a gastar un montón de plástico innecesariamente, que podría ahorrar capaz que cuando me dice confirmación, sí, todo bien, imprimo uno solo y no imprimo 5 o 6. Totalmente innecesario. Después de que implementamos, la parte de implementación se hace un MVP, que se llama, que es un producto de mínimo valor, que es lo mínimo y necesario para que funcione. No voy a hacer el modelo final ya con todos los detalles y todas las cosas que va a tener, salvo que sea algo muy simple, ¿no es cierto? Pero supongamos, estoy haciendo una moto. No hace falta que haga la moto con todas las luces, con todas las cosas. Agarro y hago capaz que una bici con motor funciona como moto, más o menos, pero se entiende el concepto y ya con eso me alcanza. No hace falta que me gasten hacer toda la moto, si capaz que con la bici con motor a la persona le alcanza y me dice, sí, mira, así está bien, no me hagas la moto, hasta acá llegamos, capaz que reforzámelo un poco y ahí llego. Una vez que lo implementamos, se hace la entrega y la explicación de la herramienta al usuario o al equipo terapéutico, en donde sí o sí ustedes tienen que estar mirando cómo lo usa, qué hace, qué no hace, todo, para ver en dónde están las fallas de su modelo, de su producto, si tienen que modificarle algo, si no tienen que modificarle algo, si lo que hicieron está bien. Si cuando le entregaron el MVP está bien y supongamos que la bici con motor ya les gustó, lo dejan ahí o le hacen algunos reajustes que sean necesarios y le siguen haciendo un seguimiento. Quiere decir que cada tanto se comunican con la persona o el equipo terapéutico y que les dé un feedback de si está todo bien, si tienen que modificarle algo, o si al final se dieron cuenta que quieren una moto y le van a tener que hacer la moto. Bueno, ahora pasamos a las experiencias de diseño y desarrollo. Primero vamos a empezar con InkMath, que es una aplicación Android para la enseñanza de matemáticas en personas con discapacidad cognitiva. Esto lo hicimos para una fundación de acá de Córdoba que trabaja con personas con discapacidad cognitiva adulta, como ya lo dije antes. Lo que buscamos con esto es un uso equitativo que sea útil para personas con diferentes habilidades. ¿Esto por qué? Porque en esta institución los alumnos no están divididos
por nivel de discapacidad. La discapacidad cognitiva tiene varios niveles, dependiendo, bueno, en este caso que es matemática, hasta qué números pueden contar. O sea, hay un nivel que es de 0 al 10, hay otro que pueden contar hasta el 100, y otro que pueden contar hasta el 1000, incluso números negativos, y manejan, eso ya, digamos, en la vida cotidiana, incluso manejan plata, pueden ir, compran plata, dinero, perdón. Y están mezclados en los cursos. Cada curso está dividido por edades y no por niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una sola profesora de matemática que tiene que enseñarle distintos niveles de matemática en un mismo curso a todos por igual, digamos. Esto se hace muy difícil porque si yo le estoy enseñando a sumar 2 más 2 a 1, capaz que otro que está en el 1000 no le sirve de nada y es como que está perdiendo su tiempo. Buscamos también un uso simple e intuitivo para que les sea fácil de usar, de entenderlo, y no importe la habilidad que tenga o del lenguaje o su nivel de concentración, pueda usarla igual y hacer las actividades. Con lo de los niveles, bueno, nosotros planteamos 3 tomos, dependiendo el número el manejo de los números que tenían. Acá abajo tiene un dibujito, no se ve el puntero ahí. Lo basamos en algunas pantallas. En la pantalla 1 se ingresa, después tenemos una selección de tomos y la definición de los 3 tomos y el resultado, bueno, que ya lo vamos a ver en un videito. Bueno, esta es la pantalla inicial en donde el usuario ingresa su nombre. La idea de esto principalmente era por si en un futuro le quieren agregar algo que le guarde el puntaje, por ejemplo, o cuáles los juegos que tuvo en la sesión, o lo que fuere, se guarde. Eso no lo tenemos hecho todavía, porque al final no lo necesitaron, pero bueno, quedó. Y de paso le da algún tipo de sentido de pertenencia, porque cuando le da a entrar, lo saluda con su nombre. No sé si se va a escuchar porque tiene el sonido muy bajito. Hola, hola. Tomo. Bueno, acá tenemos los 3 tomos para seleccionar. 1. Empecemos a sumar. Como ven, la actividad está leída por la máquina. Así no tienen que leer la actividad y le es mucho más fácil porque muchos o no leen de forma correcta o de corrido, incluso muchos no leen minúsculas, entonces van a ver que todo el texto que tenga la aplicación adentro está en mayúscula. Eso es un detalle que nosotros no sabíamos y este feedback con los especialistas nos hizo que se pueda llegar a un resultado que puedan usarlo. Y tenemos también esto, que también es otro detalle, que son estos especies de dados con puntitos, que es bien contrastante porque muchas personas, de las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo el síndrome de Down, tienen también disminución visual. Entonces, la cuestión de que sea contrastante, todo lo que pongamos es muy importante, que los números sean grandes también es muy importante. Y en este caso, para los del nivel 1, que algo que no dije, es que le pusimos tomo 1, tomo 2 y tomo 3 en vez de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, para que no se sientan nivelados. O sea, que no digan, yo soy nivel 2, soy mejor que vos, porque vos sos de nivel 1, ni ningún ese tipo de cosas. Para ayudar un poco también a la inclusión, le pusimos tomo 1, tomo 2, tomo 3 y que cada uno juegue al que quiera, digamos, y no haya conflictos en el medio. Lo de los dados está porque del 0 al 10, los que están en ese nivel, muchos incluso no pueden contar en forma abstracta y mental. O sea, no pueden agarrar y decir 5 más 5, 10 y listo. Tienen que tener algo que les ayude a contabilizar. Entonces, con estos puntitos que se van generando a medida que se va generando la suma aleatoriamente, pueden contar la cantidad de puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Resultado, 10. Lo de la minimización de errores que decía,
acá tenemos un ejemplo. Si yo pongo sumar con el espacio este en vacío, me aparece el cartel que dice, no te olvides de poner el resultado. Si yo no pusiera esto, la aplicación probablemente crashee, se rompa o salga para cualquier lado porque no le estoy metiendo ningún valor y está esperando un valor ahí. Entonces le pongo esto, que además le sirve de feedback a la persona para decir, che, te olvidaste de poner un número acá, hace la suma y poneme el valor que tenga que ir. Bueno, acá le vamos a poner un valor erróneo, en donde puede agarrar, volver, corregirlo, y ahí está el valor correcto. El meme este parece muy tonto, por decirlo de alguna forma, pero lo volvió de cierta forma la aplicación un poco más lúdica. ¿Y qué logramos con esto? Que ellos quieran jugar con esto, no lo ven como una clase de matemáticas, sino que lo están viendo como un juego. De hecho, cuando aplaude esto, se ponen a aplaudir, esa es la emoción que les genera. Y nos terminaron pidiendo incluso que se los instalemos en sus teléfonos para seguir jugando en la casa. Así que con si hacemos bien este tipo de soluciones TIC, podemos ayudarlo incluso más allá de lo que buscábamos ayudarlo en un principio, como por ejemplo esto era ayudar a la profe de matemática a que les enseñe a todos en su nivel, y terminó siendo una herramienta mucho más porque los chicos la siguen usando en la casa. El otro diseño son un juego de cartas universalizadas, le puse Junig. Se basa en la adaptación de un mazo de cartas españolas, basado, bueno, hablando con muchas personas con discapacidad visual, nos dijeron que a la hora de jugar un rato con los amigos o de dispersarse, les era muy difícil porque necesitan a alguien que esté al lado diciéndole qué carta tienen, o jugar de a dos con alguien que sí ve, y bueno, le saca la independencia que tanto estamos persiguiendo con todo este tipo de cosas. Y bueno, de cierta forma también nos los estamos incluyendo, que también es lo que se está persiguiendo. Se diseñó con un modelo simple, con números de gran tamaño y colores contrastantes. Lo mismo que dije antes, los colores contrastantes cuando es en discapacidad visual o soluciones universalizadas es muy importante, pues las personas con baja visión, si yo le pongo colores que contrastan poco, no se van a dar cuenta porque no van a diferenciar un color del otro, o capaz para personas con daltonismo, si yo pongo colores que son muy parecidos y justo está en el nivel de daltonismo que tiene la persona, tampoco lo va a diferenciar. Las características del mazo, bueno, perseguimos un diseño universal, que lo pueden usar tanto personas con discapacidad como sin discapacidad. La no necesidad de saber braille, esto es muy importante cuando trabajamos en este tipo de cosas, más cuando son universales, porque no todas las personas ciegas o con algún tipo de discapacidad visual saben braille. ¿Por qué? Porque muchos adquieren la discapacidad a medida que se van envejeciendo o haciéndose grandes, por ejemplo, con la diabetes, no me acuerdo cuál, como que van perdiendo la vista, llega a un punto que ven muy poco, personas que tienen accidentes, o no sé, una ACV y pierden la vista. El braille es muy difícil de aprender, a mí me explicaron más o menos cómo era, y realmente es muy difícil, y lo que son máquinas de escribir en braille o impresoras de braille son muy costosas, entonces las personas que ya son grandes no aprenden braille. Entonces no tenía sentido ponerle braille a las cartas si vamos a dejar afuera todas estas personas que, bueno, que no saben el braille y ni van a poder saber qué es lo que le estamos poniendo ahí. Entonces hicimos un sistema intuitivo de números en relieve. También le hicimos una caja contenedora para facilitar el manejo del mazo y de la pila. ¿Por qué? Porque como tienen que tantear, tienen que buscar con la mano en dónde está, si yo pongo dos cajas en donde uno esté el mazo y el otro la pila,
saben cómo orientarse de cuál es cuál primero, y que al tocarlo no se desmorone, pues si no, yo agarro, lo desmorono y se acabó el juego, digamos, tengo que empezar todo de nuevo, acomodar todas las cartas. Bueno, la diferenciación de los palos es por colores y por códigos de relieve. Estos códigos de relieve es lo que decía que no necesitamos braille, se basa en un pasto, que es la barra horizontal, una espada cruz, un loro un círculo, la copa un triángulo, y los comodines tienen los 4 símbolos. ¿Por qué tienen los 4 símbolos y no nada? Esto nos lo dijo una usuaria, que se la dimos sin nada en los comodines y dijo, si ustedes me dan un comodín así, ¿cómo sé para dónde está el lado del frente de la carta y para dónde está el lado de atrás? Y tiene razón. O sea, si nosotros le dejamos el comodín sin nada, puede tener el comodín dado vuelta y si está jugando con una persona vidente, le ve que tiene un comodín y ya está. O sea, está teniendo ventaja la persona vidente contra el que no ve. Acá podemos ver algunas fotos de cómo son las cartas. Como podemos ver, los colores son bien contrastantes, al estilo del 1, donde tenemos un verde, un amarillo, que son bien contrastantes en la foto, no se ve nada, pero son bien contrastantes si se las ve en vivo y en directo. Y tenemos los números bien grandes y en el medio, y tanto lo que es el 10, el 11, el 12, tiene dibujos que se pueden diferenciar por la forma o por el tamaño que tienen. Y los bastos están bien grandes en las esquinas para que también pueda diferenciarlos si no es por el color. Y bueno, los comodines tienen todos los colores como para que se diferencie mejor. Ahí vamos a ver una especie de zoom. Ahí va. Acá tenemos 4 cartas de los palos y tenemos la cajita. La caja y la tapa se usan una para la pila y la otra para el mazo. Entonces la caja contenedora ya es la misma solución para esto de que se desmorone la pila o darle un sentido de espacialidad a dónde va a estar el mazo. Y como podemos ver acá en lo que es la copa, tenemos el triángulo que les había dicho, hecho en relieve, el 2 la cruz, la espada, perdón, la cruz, el oro el circulito y el basto una barra horizontal. Como vemos en el medio están los números a los que pertenece, tienen por cantidad de relieves. Acá tenemos un relieve, 2, 3 y 4. Para las cartas que son el 10, el 11 y el 12, tiene una barra vertical acá que equivale a la decena, y si tiene una barra vertical y nada es el 10 porque es 1 y 0, 10. Y bueno, si fuera el 11 tendríamos una barra vertical acá y el 1 y tenemos 11. Algo muy importante con este tipo de diseños también es que las personas para jugar siempre como que lo agarramos entre las manos con el pulgar, y para recorrer, digamos, la carta tiene que ser algo que sea del alcance de un círculo hecho con el dedo pulgar. Entonces tiene que estar bien centrado en la carta. Estas cartas no son más grandes que las normales, son cartas españolas de tamaño universal, tamaño común y corriente, de las que se consigue en cualquier lado. Y esto está bien en el centro. ¿Por qué? Porque si yo pusiera los símbolos espaciados en toda la carta, tendría que agarrar y usar su mano directamente toda para recorrer carta por carta y le sacaría dinamismo al juego. Entonces, si yo pongo en el alcance del dedo pulgar los relieves, ya le estoy dando incluso un poco más de comodidad a la hora de jugar. Y acá no se ve bien, pero se ve que el comodín tiene el círculo, el basto, el triángulo de la copa y la cruz de la espada. Esto al usuario se le explicó. De todas formas, venía con un manual que no le saqué foto, pero tiene un manual escrito en braille y escrito en Arial, ay, no me acuerdo qué número era, 16 creo, que es el tamaño
de letra mínimo para que lo lea una persona con baja visión. Entonces estaba en de esas dos formas. Bueno, ¿qué conclusiones llegamos con todo esto? Si vemos a INCMAD, bueno, logramos desarrollar una herramienta que le brinda a los usuarios independencia a la hora, bueno, de resolver ejercicios matemáticos, y que esta independencia les ayuda también a ejercitar puntualmente sobre el nivel que se encuentran y no en un nivel más bajo o un nivel más alto. Juni, con el juego de cartas, logramos diseñar un juego universal que le dé independencia e inclusión en la hora de lo lúdico a personas con discapacidad visual. El trabajo interdisciplinario es esencial, como les dije, siempre el feedback con los especialistas, con el usuario, es muy importante porque si no, estamos resolviendo cosas o que no existen o que son totalmente innecesarias. O las estamos resolviendo mal y en realidad lo que necesita es otra cosa, o como lo que les decía, que los textos tenían que estar en mayúscula, es un detalle mínimo, pero si no está en mayúscula no lo puedo usar y no se puede usar y no se puede usar. Así que es muy importante el trabajo interdisciplinario. Y bueno, que todavía queda mucho por trabajar en temas de inclusión, así que los invito a todos a que se pongan manos a la obra. Puse acá una frase de Marie Curie que me pareció que venía bien. Dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Entonces, ahora que comprendieron un poco más lo que es la discapacidad, pongamos manos a la obra y trabajemos mucho más en la inclusión. Bueno, muchas gracias. Espero se haya entendido todo, no haber usado muchos modismos argentinos que no hayan entendido. Acá está mi mail de nuevo. El QR es lo mismo que está ahí puesto del GitHub. Ahí pueden encontrar la aplicación de INCMAD y son libres de usarla. Es open source, así que sean libres de usarla o de, si quieren modificarlas, me avisan y les paso el link de cómo lo hicimos. Muchísimas gracias, Giselle, por tu participación. Y bueno, antes de empezar con la dinámica de preguntas, quisiera extenderles un gran saludo a los compañeros de la carrera de mecatrónica, a los compañeros y compañeras de Argentina, de tu facultad, me imagino, Giselle. Y también un saludo fraterno a quienes nos están viendo, los profesionales de la educación de nuestro país, de la zona 7 del Ministerio de Educación, a través de este canal de Zoom. Gracias por asistir a este evento. Y bueno, quizá acotando un poco de lo que dice Giselle, es muy importante. ¿Y por qué es importante generar inclusión? Creemos que desde este punto de vista, para quitar todas estas barreras que nos impiden comunicarnos, entrar en diálogo con todas las personas en sus diferentes formas y fondos, como pueden ser, por ejemplo, las personas con discapacidad visual o las personas con discapacidad intelectual, siempre está este modo de hablar con todas estas personas, estas barreras, estos limitantes que nos impiden tener una comunicación efectiva con todos y todas estas personas. Una pregunta, bueno, la dinámica de preguntas va a ser la siguiente, ¿no? Nos pueden escribir por medio del chat o nos pueden alzar la mano por medio del Zoom para darles la palabra. Y bueno, una pregunta por parte de Federación queremos hacerte, Giselle. Sí. En este sentido, ¿cómo podemos implementar estos programas de inclusión desde la ingeniería, qué sé yo, en los planes de gobierno o desde el punto de vista educativo, cómo se podrían implementar en, qué sé yo, en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios o universidades existentes, puede ser en tu localidad o en todo el mundo? ¿Cuál sería el principio fundamental para implementar este tipo de planes, por ejemplo? Para mí lo principal, que es lo que dije al principio, es como desde el respeto, no disminuir, hablar como si fueran igual,
y perderle el miedo a hablar con personas con discapacidad, preguntarles qué les pasa o qué necesitan. Eso primero, principal que todo, porque por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en Ecuador y en el resto del mundo, pero muchas veces se le tiene miedo a hablarles porque no se sabe cómo dirigirse a ellos o lo que fuere, que bueno, por eso elegí empezar como lo empecé también, de cierta forma, enseñando de cierta forma también cómo dirigirnos hacia las personas con discapacidad. Me parece que eso es uno de los puntapiés desde abajo, porque muchas veces las soluciones se empiezan desde abajo y van subiendo. A nivel gubernamental, la verdad no sabría decirte porque de política tengo muy poco conocimiento, pero o sea, desde la ingeniería, desde nuestra posición, lo que podemos hacer, bueno, es lo que dije, o acercarnos a los centros de educación que traten con personas con discapacidad o incluso centros o fundaciones que sean de soporte para personas con discapacidad, que ellos muchas veces tienen problemas muy simples que podemos solucionárselos nosotros con muy poco. La ingeniería nos da muchas herramientas, muchas, que capaz que para nosotros es algo realmente simple, como diseñar algo, imprimirlo en 3D o hacer un diseño de algo y ya está. Y ellos de muchas maneras y ya como centros y por la experiencia que tienen, saben qué tan difícil o qué tan fácil o qué es lo que hay que hacer o lo que hace falta trabajar para escalar esto que estamos haciendo a nivel bajo hacia niveles más municipio, gubernamentación o nivel mundial. Yo siempre trabajé a nivel muy bajo con las instituciones directamente, así que para arriba no tengo mucha idea de cómo se escala, pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Giselle. Tenemos una pregunta por el WhatsApp, nos están escribiendo en este momento, y es que, ¿cuáles serían los principales fundamentos para el diseño y la implementación de estos dispositivos o estos dispositivos asistivos? ¿Cuál sería el fundamento para implementar esto? ¿Fundamento en cuanto a qué? Me imagino que el fundamento en cuanto a ingeniería, ¿no? Ya metiéndonos un poquito más en campo. Por ejemplo, puede ser el fundamento en cuanto a las bases del diseño, cómo empezar a diseñar propiamente estos dispositivos. Bueno, el fundamento, o sea, lo básico es el grafiquito ese que les mostré de la parte de diseño. Siempre hablar con el usuario es principal y básico. Muchas veces incluso se hace observación del usuario para ver cómo se mueve, qué es lo que hace, y se le da para hacer una tarea similar a la que necesita o dar la tarea que necesitamos resolver para ver cómo la resuelve y ver qué es lo que hay que corregir. Eso es como la base vendría a ser la observación, con eso se empieza siempre. Después, bueno, en universalidad son los 7 ítems, eso que dije, son básicos y fundamentales tanto para TICs como para cualquier otro tipo de diseño universal. Se está usando mucho en lo que es diseño de páginas web, porque se busca que las páginas web tengan un diseño universal y que las personas puedan recorrerlas con lectores de pantalla y demás, así que se usa mucho eso. Pero así como teoría, fundamentos físicos o fundamentos así duramente teóricos o algo por el estilo, no hay. O sea, es mucha observación. Se puede buscar bibliografía y ver si alguien ya lo hizo, si lo hizo parecido y adaptarlo. Incluso algunos usuarios ya tienen algo hecho, pero que les es incómodo, entonces es modificar eso que tienen. Es mucho trabajo con el usuario y con el especialista que lo asiste, más que nada este tipo de soluciones.
Ok, muchas gracias, Giselle. Otra pregunta por el canal del chat del Zoom. Nos pregunta David Vázquez. Nos dice, ¿cuáles son las alternativas para que teniendo como base un producto o servicio con diseño universal, poder adaptarlo a necesidades específicas? Depende del producto. Hay cosas tan simples como las cartas que les mostré o, bueno, los chicos en la hackathon estuvieron haciendo un diseño que está bastante apuntado a la universalidad, que por ahí andan. Vi que anda Karen. Pero depende del producto, o sea, cada producto que yo haga, tengo que ver qué modificaciones tengo que hacerle o qué cambios tengo que hacerle al que ya existe para que encaje en la discapacidad que estoy intentando cubrir y de cierta forma hacerlo universal. O sea, es muy flexible porque lo que se busca muchas veces con lo universal es agarrar y sacar un poco de lado esto del diseño a medida, que el diseño a medida es yo te lo hago para vos y lo podés usar vos y personas con una discapacidad similar a la que vos tenés, sino que, bueno, que capaz que incluso personas con la misma discapacidad pueden usarlas todas por igual, como decía, sin ningún tipo de esfuerzo extra. Pero sí, si busca cada producto por producto, tienen que encontrarle la forma de universalizarlo. No es que hay una fórmula de, yo no sé, tengo una botella y quiero que lo use una persona con discapacidad intelectual, que la pueden usar igual, pero bueno, se me ocurre así en el aire. Y no sé, le agrego una manija. Y a todas las botellas, si le agrego manija, va a tener el mismo diseño. No, porque depende del tamaño de la botella, del diseño de la botella, del material de la botella. Es mucho análisis de diseño y cada producto va a tener soluciones diferentes. O sea, no puedo aplicar la misma solución a todos los productos que quiera hacer, digamos. No hay fórmulas mágicas acá. Listo, Romperse la Giselle. cabeza un poco. Sí, muchas gracias, Giselle, por tu intervención, realmente muy enriquecedora. Creo que desde este punto de vista, generar inclusiones, generar espacios, generar tecnología, generar ideas para quitar estas barreras limitantes para todas las personas, ¿no? Les agradecemos a todos quienes nos han estado observando desde Argentina, aquí también en Ecuador, y a los miembros del Ministerio de Educación Zona 7. Gracias también por participar de este evento. Con esto vamos finalizado. Muchas gracias, Giselle, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que hayan entendido algo, haberles dejado la motivación para seguir trabajando en este tipo de cosas. Por lo menos sé que en los que estuvieron conmigo en la hackathon algo los conmoví, porque si no, no me hubiesen llamado. Pero sí, muchas gracias a ustedes y espero que bueno, nos pongamos manos a la obra, sigamos incluyendo y lo que necesiten, ya tienen mi mail, me escriben, yo no tengo drama en interiorizarlos un poco más o si tienen algún tipo de diseño, darles algún tipo de feedback o dirección